Hola, hola, sean todos bienvenidos a Gestor Cultural RD Podcast. Bienvenida Milian y Huechío nuevamente. Gracias, Rosangélica, por hacer de este podcast una voz de la cultura. Huechío. Bueno, bienvenido una vez más aquí, presente. Bueno, hoy tenemos un invitado espectacular, un músico, compositor y arreglista dominicano que se llama Joel Díaz. Bienvenido seas a este podcast. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Joel, tú tuviste un proyecto de mecenazgo desarrollado en varios centros culturales, incluido justamente aquí la Dirección General de Mecenazgo. Duró, tengo entendido que una semana. Cuéntanos un poco sobre ese taller tan interesante de música que tuviste. Claro que sí. Bueno, yo vengo de parte de la Fundación Copistas Acuario, el cual es el beneficiario de la Dirección de Mecenazgo precisamente. Entonces, estuvimos con el proyecto del Simposio de Investigación Musical Atabex. Esto fue una actividad académica que duró una semana, donde tuvimos diferentes expositores hablando de temas de investigación musical, tanto de música folclórica, popular, clásica, preservación de documentos musicales y también algunas experiencias de la región, de las cuales pues nosotros nos nutrimos aquí y contamos con un público interesado en ver todas estas cosas que están pasando alrededor de nuestra región. Y también pues fue muy interesante, como tú dices, precisamente tuvimos la oportunidad de presentarnos en diversos centros, como aquí en Mecenazgo, en el Archivo General de la Nación. Centro Cultural de España, vi. Sí, bueno, el del Centro Cultural de España no se pudo realizar, lamentablemente, porque ese día precisamente fue cuando cayeron las lluvias de esa semana que... Ese ciclón que repentino. nadie se lo esperaba. Y entonces, bueno, todos lo vivimos eso. Cuéntanos un poco de cómo se maneja la fundación, qué tiempo ya tiene y, o sea, el camino recorrido antes de la intervención de la Dirección General de Mecenazgo. Claro. Bueno, la fundación está en operación desde el 2022. Hemos estado más que todo enfocados en cuestiones de preservación musical, preservación no tanto en la parte folclórica, sino más que todo en la parte de la música dominicana escrita. Okay. De la música de nuestros compositores del siglo XIX, siglo XX, excelente, como José de Jesús Ravelo, José Reyes, Luis Mena, bueno, entre otros compositores de nuestra música académica, si se puede llamar así. Es decir, que es un trabajo muy de investigación. Entonces, estamos casi siempre, sí, muy metidos en labores de investigación, de documentación, estar preservando documentos, digitalizando documentos, estar buscando fuentes, es un proceso bastante investigativo. Sí. Cuando ustedes crean la fundación, entendían que hacía falta, pero ¿había alguien o una institución haciendo esa función que vino a ocupar ahora la fundación? Bueno, han habido antecedentes como el Archivo Nacional de Música que existió en otro momento, y han habido proyectos también como el de Refidomsa, pero son proyectos que si bien han hecho bastante y muy buena labor, pues están muy focalizados en momentos específicos, no son proyectos que están de manera continua, sino que son proyectos que se dan en ciertos momentos. Esporádicos. Exacto. Entonces, eso no es un proyecto que está vigente, por así decirlo. En el caso, tiene sentido lo que dice, porque en el caso de Refidonza, desde que Felucho se fue, ya no se trabaja el tema de música en Refidonza, me parece. Bueno, han cambiado, sí, porque eso era un proyecto que lo había cogido precisamente Felucho y ya ahora pues tienen otros
otros proyectos en cartera, pero nosotros, y bueno, y Samuel, que es el presidente Samuel Rodríguez, que ha venido aquí, ha estado con ustedes, nosotros empezamos esto como estudiantes de música en el conservatorio. Excelente. Hace muchos años. Empezamos a idear este proyecto. Y nació con la disyuntiva muy simple de que éramos estudiantes de piano en ese momento. Y cuando queríamos armar nuestros repertorios, pues no encontrábamos música de piano para nosotros tocar que fuera dominicana. No porque no lo hubiera, sino porque el acceso era muy complicado, muy complejo. Pero nosotros sabíamos que existe y que hay un gran repertorio pianístico y de otros géneros también. Pero ahí empezó el interés de nosotros de buscar esta música de todos nuestros compositores y compositoras, que hemos tenido bastantes a lo largo del tiempo, y poder hacerlo accesible a los estudiantes o a los profesionales ya, o incluso hay mucho interés, siempre se da mucho interés extranjero de un país caribeño como el nosotros, ver que hay tanta música académica de tal cosa, siempre se da ese interés. Entonces nosotros nos propusimos crear una institución con la cual nosotros poder realizar esta labor de búsqueda documental, de preservación documental, de difusión. Entonces, nos hemos preocupado mucho por la publicación editorial de muchas de estas obras, también por la producción de conciertos, de difusión. El último que hicimos fue en el Museo de la Catedral, precisamente antes de Semana Santa. Yo tengo dos preguntas para ti. Dígame. Ok, yo tengo dos preguntas y es una Atabets. Me llama muchísimo la atención que el taller se llame así. También, cuando hablaste de extranjeros, también trajiste personas desde el extranjero para este taller que duró una semana desarrollándose en Santo Domingo. Entonces, cuéntanos sobre eso. Bueno, lo de Atabex, lo que pasa es que el simposio estuvo muy enfocado en lo que era la visibilización del rol femenino en muchos de estos procesos de investigación musical, o también refiriéndonos a compositoras de nuestra región que queríamos de alguna manera realzar su labor, realzar lo que habían hecho. Entonces escogimos el nombre de Atabex para relacionarlo un poco con nuestro background cultural taíno, ¿verdad? Nuestro trasfondo. Y bueno, y lo que refieres sobre los invitados y las invitadas internacionales, pues bueno, nosotros tuvimos el placer aquí de tener, por ejemplo, gente de México, de la Universidad Autónoma de México, de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, de Colombia, y también tuvimos la participación muy importante de dominicanas precisamente que se han ido al extranjero a estudiar musicología, a estudiar música en otras áreas, dirección orquestal, etcétera. Y por supuesto también tuvimos participantes dominicanos que residen aquí y hacen esa labor investigativa. Una pregunta, Joel. ¿Cómo ustedes enfocan los tres géneros, el clásico, el folclórico y el popular? ¿Cómo es el enfoque que ustedes le dan? Porque veo que su proyecto está dirigido para estudiantes, ¿verdad? Y para personas interesadas en la materia en cuanto a lo que es la música y lo que es la expansión cultural sobre eso. ¿Cómo ustedes los enfocan? Sí, para estudiantes, para profesionales de las áreas de artes. Por ejemplo, tuvimos una participación muy importante de los estudiantes de la modalidad en artes del Ministerio de Educación, también del Archivo General de la Nación hubo mucho interés, y estudiantes también del Conservatorio Nacional de Música. Ahora, sobre el aspecto de la música folclórica, popular, la música clásica, pues, bueno,
nosotros como tal no dispusimos, digamos, un marco rígido en ese sentido, sino que cada expositor estuvo hablando desde su labor investigativa, desde sus intereses. Entonces tuvimos participaciones como, por ejemplo, Eli Mena, que está haciendo su doctorado en musicología en Texas, dominicana. Ella nos habló mucho de la fusión que se da, del papel femenino en la fusión de las músicas folclóricas con las músicas populares aquí en República Dominicana, pero también tuvimos la participación de de la doctora Gabriela Gómez, que es profesora en Cornell University, donde ella nos habló de la figura de Margarita Luna, compositora dominicana, académica, y así tuvimos también aquí que se hizo en mecenazgo, que tuvimos a Melissa Vargas, que ella dirige y gestiona el Festival de Mujeres en la Música Nueva en Bogotá, Colombia, donde es un festival que anima a nuevas compositoras de Colombia y de la región a presentarse, a crear nueva música para ensambles, diversos ensambles, que ya es un poco música, entre música académica y popular, pero lo que quiero resaltar es que hubo una gran diversidad de propuestas en todos estos exponentes. Joel, ¿qué pieza clásica? Y cuando me refiero a clásica, no necesariamente me refiero a que sea del mundo clásico, sino por lo viejo. ¿Qué pieza tradicional ustedes pudieron captarla y traducirla y trabajarla, que sea importante para nosotros, ya sea en el mundo clásico, popular o folclórico? Bueno, en la fundación hemos hecho diversos trabajos, sí, de publicación de música dominicana. Por ejemplo, la última que iba a comentar, la última presentación que hicimos fue de la Misa de Requiem de José Reyes, que es una obra muy poco conocida y sin embargo está ahí, que es muy importante, de nuestro compositor nacional, que es para ¿De coro. qué fecha data? Es una obra de 1900. Wow, estamos hablando ¿Un siglo? de 126 126 años, Sí, qué Un bueno. siglo y algo más. Ajá, más o menos. También tenemos, por ejemplo, de José de Jesús Ravelo, Los Valses de Pita, que es probablemente la primera obra dominicana que se realizó una edición impresa, que se mandó a hacer en el extranjero. Ese documento data de 1897, si mal no recuerdo. Ya está en el Archivo General de la Nación, ellos están preservando ese documento, pero hicimos una publicación que está disponible en redes. También recientemente hicimos una edición impresa del himno nacional. Así que, y justo en un momento importante donde se vio envuelto, fue tendencia, fue viral. Sí, nuestro fue himno. interesante porque no fue planeado, no fue planificado. Ya teníamos ese proyecto en proceso. No, y te creemos, porque cuando uno va a editar un libro y lo va a lanzar, Sí, eso se toma su tiempo. Es un filtro, es un filtro. Y ese mismo, y en esa misma fecha, en esos mismos meses, pasó un escándalo con el himno nacional. Luego también el Ministerio de Cultura sacó una grabación del himno nacional. Bueno, el himno nacional estuvo en boga en esa época. Como nunca. Ajá, sí. Todo el mundo estaba viendo qué pasaba con el himno nacional. Y bueno, y en esa fecha nosotros también publicamos, sí, una edición impresa del himno nacional, que fue un proceso muy interesante porque también no solo el himno, sino una parte más historiográfica de los compositores, de Emilio Prudón, José Reyes, también el proceso de construcción del himno. Y igual esas publicaciones están disponibles en Amazon, están en Joel, redes. una Excelente. pregunta. A nivel histórico, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde han llegado ustedes en la investigación de ustedes históricamente? ¿Hasta dónde han llegado? ¿A qué me refiero? Me refiero si ustedes están geográficamente en el Caribe, si están en la otra parte del hemisferio.
¿Qué tanto abarca la investigación de No, ustedes? nosotros estamos muy enfocados en lo que es música dominicana. Únicamente. Muy bien. Ok. Porque Siglos, siglos delimitados. entendemos, bueno, siglo XIX y XX porque son precisamente esos documentos los que están en peligro de perderse. Ok. Es siglo XXI, pues es importante preservarlos, pero digamos, no hay, muchos de estos documentos uno los encuentra y están en un estado tan delicado, en gavetas, en cosas, que si no se hace esa labor ahora, ese patrimonio se pierde. Lo que ustedes están haciendo me recuerda un poco lo que ha venido haciendo Tommy García. Sí, por supuesto. Tommy García tiene una importante, vamos a decir, una importante musicoteca, por decirlo de alguna manera, con mucha información importante de la música dominicana. Me imagino que tiene que ser siglo XXI, principio siglo XXI. Bueno, ellos... Pero Ajá. hace una labor parecida a la de ustedes. Por supuesto. Distinta, quizás. Y en cierta manera, bueno, nosotros somos grandes amigos de Tommy García y la Casa de la Música, y incluso Eso es una buena noticia. Incluso hemos hecho eventos en colaboración. Donde hemos hecho, Ahora falta ellos con Música Press. Y ellos estuvieron muy presentes también en todo el proceso del simposio, Excelente. haciendo actos de presencia. Y ellos, como herederos del Archivo Nacional de Música, pues todavía conservan todo esto. Pero hasta que no se vuelva un proyecto de archivo especializado en preservación musical, ya... ¿verdad? Ya constituido, público, que la gente pueda accesarlo, ya que la gente tenga conocimiento de que existen, todas esas cosas. Y por ejemplo, para todos los compositores del siglo XXI, de ahora, los que practicamos esa profesión, que puedan depositar sus creaciones en un lugar donde se preserve para la posteridad. Creo que ese es uno de los retos que está sobre la mesa en estos momentos, poder establecer un archivo especializado. Es importante, y disculpa que te interrumpa, Rosa, porque a la hora de hablar de música, a nivel institucional y privado, si no hay un doliente en esa institución o en esa empresa, ven el tema de la música como una chelcha. Ven el tema de la música como una chabacanería y no con el peso y con la seriedad que hay que verlo. O sea, la música también hay que ponerle el saco y la corbata, porque estamos hablando de parte de la cultura. Bueno, Parte esencial de la cultura, en este caso de la cultura dominicana, que es esencialmente musical. sí, es nuestro patrimonio. Es nuestro patrimonio. Es nuestro patrimonio. Joel, una Y- pregunta. sí. En Ustedes comparaciones, preguntan, no me dejan a mí. Voy a hacer una huelga aquí. una comparación entre lo que es el siglo XIX y el siglo XX, y viendo un siglo en un momento histórico y viendo el siglo XIX en otro momento histórico, el XX y el XIX en momentos diferentes. ¿Ustedes han hecho algún análisis comparativo en cuáles de esos dos siglos se produjeron mejores composiciones? Bueno, sí, ya el asunto de si una composición es mejor o no, pues eso es muy relativo. Lo que sí se puede hablar es de tendencias, de impactos de precisamente la época histórica, las influencias que han habido. Entonces, en el siglo XIX, pues tenemos mucha música, más bien, muchos músicos que se cultivan, que aprenden de manera empírica, de manera La gran mayoría. un poco más informal, pero tenemos compositores de esa época que hicieron su labor en esa época y que gran parte de esa música pues se ha perdido precisamente porque no se le ha dado gran importancia a la preservación. Ya luego en el siglo XX, pues ahí es donde empezamos a tener ya esa introducción del concepto de música de concierto, José de Jesús Ravelo, y precisamente, bueno, y que son todos esos músicos de principios del siglo XX que se organizan
por ejemplo, el primer Congreso Musical Dominicano, donde se estipula la necesidad de que en este país haya un Conservatorio Nacional de Música, dónde fue eso? una Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Dónde fue eso, Joel? Bueno, eso fue ahí precisamente en el Palacio Consistorial. ¿En qué año? Eso fue si mal no me equivoco, no tengo esa fecha tan fresca, 1928 aproximadamente. Ay, qué bonito dato. Hace 100 wow. años. Sí. Sí, y nosotros hicimos una actividad precisamente en el Palacio Consistorial Congreso Musical Dominicano. para celebrar Bonito nombre. el centenario de esa, bueno, no el centenario, sino en vistas al centenario de esa actividad. Pero para seguir respondiendo su pregunta, ya a mediados del siglo XX sí ya entra ya lo que es la institucionalización aquí de todas lo que es el conservatorio, la orquesta sinfónica, la escuela elemental, y así se ha ido desarrollando. Y evidentemente todos esos procesos han influido en la creación musical. La música dominicana del siglo XIX es una música que está pensada, bueno, no es una música de academia, sino que es una música popular o militar. Militar, ¿verdad? Por las bandas militares, recordemos El folclore dominicano está muy influenciado por la milicia. Sí, recordemos a Alfonseca. Sí. Y ya luego, pues sí, con todos los procesos que tenemos influencias también cuando se haga la apertura económica del país, Europa, Gran Bretaña, Francia, etcétera, las compañías de zarzuelas, las compañías de teatro que pasaron por aquí, todos los movimientos teatrales del siglo XX, pues todo eso dejó una gran influencia. Qué bueno. Aquí. Esos primeros músicos dominicanos que emigraron a estudiar música, a ampliar esos conocimientos y que volvieron. Bueno, se podría hablar de Manuel Simó, que se le paga una beca para que vaya a estudiar y luego viene aquí y por un tiempo dirige el Conservatorio y la Sinfónica Nacional. Pero ha habido muchos músicos que han estudiado afuera En el siglo y que han XX. vuelto. Y eso no es una tendencia que se ha Que ha relegado, cambiado. sino que actualmente Ahora más, evidentemente. es como quien dice la norma, porque todo el que quiere estudiar a nivel profesional música, pues tiene la tendencia a irse a Estados Unidos o a Latinoamérica o a España, otras posibilidades. Yo te tengo una pregunta cuando termines eso. Y, recordemos que realmente no son muchos los espacios que hay aquí abiertos para profesionalizarse en música. Hasta hace poco, bueno, la UNFU fue que sacó su carrera de música, que está, por supuesto, más enfocada en el área popular. Está la UAS, que tiene... La primera. Sí, que está más del lado de la enseñanza. De la musical. capacitación. Sí, de la enseñanza musical. El conservatorio, que siempre ha estado, que es una institución que yo trabajo ahí, que yo doy clases ahí, que es una institución de muchísimo nivel, pero que actualmente no tiene el reconocimiento de institución de educación superior. Pero creo que ya se Es está trabajando algo que para eso. se ha estado trabajando y esperemos que los frutos se vean prontamente. Pero, como te digo, son escasos. Por ejemplo, una persona que quiere profesionalizarse en dirección musical, aquí no tiene dónde sacar una licenciatura en eso. Entonces, ¿la tendencia cuál es? Pues irse afuera, buscar las posibilidades Estados Unidos, de irse a Estados Argentina. Unidos, Argentina, España. Y así en general, realmente hay una generación que se ha ido a estudiar afuera, tienen sus maestrías, sus doctorados, sus cosas afuera, y que se han preocupado por toda esa riqueza, de alguna manera, retornarla al país que lo vio nacer y que lo ayudó a crecer en un primer momento. Y bueno, y parte de eso son personas que expusieron aquí en esta actividad del simposio. Joel, yo creo que esta es una de las últimas preguntas porque ya tenemos el tiempo. Lo estoy midiendo aquí.
Joel, este es el primer taller que ustedes hacen, se va a volver a repetir. Y una pregunta que me surge es, ¿qué tan importante fue para ustedes el apoyo desde la Dirección General de Mecenazgo para poder realizarlo? Bueno, a la Dirección General de Mecenazgo le debemos todo lo que ha sido el patrocinio de todo este evento. Ha sido gracias a Mecenazgo y a la ley de mecenazgo, que sé que están impulsando las modificaciones del lugar para la ley. Nos ayudó también muchísimo, bueno, con el espacio para algunas de las actividades, con la promoción del evento en redes sociales. Es decir, la Dirección de Mecenazgo ha sido un ente fundamental en el desarrollo de esta actividad, de este proyecto, definitivamente. Y esperemos, bueno, no te puedo decir con certeza que se va a hacer una próxima edición el año que viene, pero esperemos que este sentir de impulsar la cultura dominicana, la gestión cultural dominicana, continúe y que este tipo de eventos se puedan seguir haciendo e incluso con mucho más impacto, mucho más alcance y cosas mucho más ambiciosas. Quedó grabado en YouTube. Está en la... Hay algunas conferencias que se van a poner disponibles. Pues entonces, ¿di dónde pueden encontrarla para cuando Sí, ustedes claro que sí. Pueden encontrarnos en redes, en Instagram como @Funcopia, Fundación Copistas Acuario, igual en Facebook, igual en YouTube, Fundación Copistas Acuario, ahí nos van a encontrar. Muchísimas gracias, Joel, por acompañarnos. Ha sido de verdad de mucho aprendizaje, sobre todo para mí, porque también mi área es la música, no como músico, sino como gestora cultural de música. Bueno, pero eso es parte de la música. Eso Claro es que parte, sí. desde el que oye hasta que el que la piensa, todo El estamos que la participando. y el que la De todo, baila. el que la produce, el que la baila, el que la escucha, de todo. Mi tema favorito de toda la vida. Bueno, Música. entonces, nada, muchísimas gracias. Pochio, despídete del público. Bueno, le damos las gracias a todo el público y a Joel Díaz por estar con nosotros acá, Un placer. Manuel. apoyando a este proyecto, apoyando esta plataforma a los fines de seguir promoviendo el arte, la cultura y seguir en contacto con nuestra gente. Bueno, Así chao, es. chao. Hasta la próxima. Hasta una próxima edición.